Vamos a hacer pasar a Eugenia para después ir con Valeria y saber, pues, qué dice la ley al respecto. Respecto no solamente a la violencia contra Pablo, sino hacia los hijos y sobre todo eso que está haciendo. Es que son tantas cosas que está haciendo Eugenia, público. Si estando casada ya metió a vivir a su casa a otro hombre que obviamente no es su marido y no se ha casado con él, pero es su concubino. Luego, no se preocupa por sus hijos, hablan por teléfono, pero ella asegura que se los quiere llevar a vivir con ella, pero ¿cómo se los va a llevar a vivir con ella si los niños no quieren ni siquiera verla porque le tienen miedo? Y además, ¿qué onda con este secuestro? ¿Es ella la responsable? Adelante. Me arrepiento de haber buscado la puerta falsa para salirme de mi casa con el primer hombre que encontré. Ahora me doy cuenta que él es un mediocre que nunca lo he querido. Ni mis hijos ni su padre va a ser un obstáculo para yo rehacer mi vida. Bienvenida, Eugenia. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Mal? ¿Sí? Bueno, cuando menos sabes que estás mal. Mal porque este hombre que me está pidiendo pensión, obviamente yo no le voy a dar pensión. ¿Le corresponde? Sí, pero yo no le voy a dar pensión. Yo le he dicho que hasta que regresen mis hijos conmigo, yo le voy a dar. Ah. Mientras que están con él, yo no le voy a dar. O sea, tú eres juez. Toda la violencia, ¿Tú eres juez? No, pero yo no le voy a dar nada. Ah. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve viviendo con él, tuve una vida miserable. No me digas, pero te mantuvo, ¿no? 18 años. Sí, pero yo tenía que estirar y tenía que ver cómo le tenía que hacer para que Pero alcanzara el nunca te gasto. dejé sin comer un día. ¿Por qué no te divorciaste? Yo le he pedido el divorcio, él no me lo ha querido dar. ¿Sabes que ya no se pide el divorcio? Es un pretexto. Ahora, No. ¿por qué la violencia? ¿Por qué el sartenazo? ¿Por qué las palabras ofensivas? ¿Por qué el maltrato hacia Pablo? ¿Por qué correrlo de la casa? Que ni siquiera es tuya, porque el terreno está a nombre de tu mamá, de María. ¿O no? Está a nombre de nosotros, ya no los dio a sus hijas y a mí. ¿Tú tienes los documentos? Oficialmente sí. Bueno, ¿Oficialmente tiene los documentos? sí, de la parte que nos repartió. O sea, la escritura está a tu nombre. De mis hermanas y mía. Ya nos repartió. No sé por qué dudo sobre eso, pero bueno, independientemente de ello, pues tu mamá está viva. Sí. Yo no sé qué tanto se pueda hacer ahí, Valeria, pero supongo que mucho. Yo tampoco creo esta parte de que esté a su nombre. No. Veo mucho en la respuesta. A lo mejor pudo hacer una donación en vida del terreno y que ya esté a nombre de ella. Habría que checar esos papeles, pero bueno, pues sí se lo puede ceder. Inclusive, si no es donación, pues a lo mejor hicieron un contrato de compraventa ya para que ellos sean los titulares. En fin, habría que averiguarlo. Pero toda esta violencia, toda esta seguridad que tiene Eugenia, yo no sé dónde la saca, ¿verdad? De decir, yo no le voy a dar pensión alimenticia porque él quiere que le dé pensión alimenticia. Pablo ni siquiera le está pidiendo para él. Eso No, se me ocurrió a mí porque aparte es por ley, le corresponde. Pero Sí. Pablo lo que pide es pensión alimenticia para sus hijos. Yo te aconsejaría, Pablo, que la pensión alimenticia sea para ti y para tus hijos. Afortunadamente ella trabaja por nómina, entonces ya no hay que como, oye, ¿me quieres dar pensión alimenticia o no? Simplemente se mete el juicio de pensión alimenticia ante un juzgado de lo familiar, vas a manifestar en dónde trabaja, el juez va a decretar aproximadamente un 10% para ti y entre el 15 y el 20% para cada uno de tus hijos. Recoge el oficio tu abogado, lo entrega e inmediatamente te van a dar esa cantidad. Y no Entre el tienes que 50. estarle pidiendo a Eugenia. No tienes que dirigirte a ella para nada, ni siquiera para divorciarte en caso de que, supongo, quieras divorciarte, ¿no? ¿O no? Pues ya está. ¿No te quieres divorciar? Ya en estos casos ya lo único que quiero es estar con mis hijos. O sea, ¿no te ya- quieres divorciar? ya tengo miedo. ¿De qué? Tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. ¿De que divorciarte? que le pase algo a mis hijos por eso. Por yo luchar por algo que es un bien para mis hijos. Pero a ver, Pablo, ¿por tramitar el divorcio tienes miedo de que te pase algo a ti y a tus hijos? Yo no sé de qué sea capaz. ¿De qué voy a ser capaz? ¿De Me secuestrar a valeras tus mucho. hijos? ¿Cómo yo voy a secuestrar a mis hijos si son lo que más amo? ¿Y o sea, por qué? Eso se lo está inventando él. Eugenia, ¿por qué no te importó cuando tu hija mayor, Verónica, te llamó? ¿Por qué no te inmutaste? Me habló para reclamarme. Obviamente, ¿cómo voy a reaccionar si yo no ¿Reclamarte fui qué? de que yo había mandado a secuestrarla? ¿Cómo voy a ser yo quien haya secuestrado a mis Oye, hijos? pero coincidió con que en ese momento, o aprovechaste esa situación,
que ya Pablo no regresó con tus hijos o con los hijos de los dos para meter a tu amante a la casa. ¿Sabes que eso da mucho que pensar, pero además es un delito, ¿no? ¿Lo sabes? Sí. O sea, tienes concubino y esposo. ¿La No. todas mías? En el momento que... Porque hemos tenido muchos varones, pero ¿mujeres? En el momento que ellos se fueron, porque ellos se fueron. Yo nunca los mandé a secuestrar ni nada. Ellos se fueron. ¿Por qué no tomaron la decisión de regresar a la casa? Obviamente él se llevó a sus hijos. Por resguardar a tus hijos. Regresamos y te encontramos ahí a Se medio, llevó a quién sus sabe qué, hijos. con tu amante. Tú ni siquiera has regresado a la casa, nunca Oye, has ido. Eugenia, ¿son sus hijos o son hijos de los dos? De los dos. Ah, porque dijiste, se llevó a sus hijos, no dijiste a nuestros hijos. ¿Levantaste alguna denuncia? ¿Por qué no? Son tus hijos. O sea, si a tus hijos los secuestraron, aunque fueran 2 horas, Valeria, se tiene que levantar una denuncia. O sea, cualquier madre que se digne hacerlo, correría inmediatamente ante las autoridades. Señores, desesperada, o sea, necesito levantar una denuncia porque amenazaron a mis hijos, se los llevaron, aparecieron, pero pues tengo miedo, ¿no? De hecho, todavía Pablo puede denunciar y yo creo que sería lo correcto. Yo te voy a decir algo, Pablo, que veo mucho con mis clientes en los juzgados. De pronto tienen miedo de las mujeres. Yo en mi despacho, no sé por qué, pero tengo el 90% de hombres, atiendo a hombres y el 90% de hombres son violentados. Y me dicen, no, ya voy a llegar a un convenio, licenciada, porque a esta mujer le tengo miedo y ya se va a solucionar. Aunque llegaras a un convenio, si esa mujer no toma terapias, no está bien psicológica y psiquiátricamente, va a hacer lo que sea. Entonces va a seguir cometiendo delitos. Entonces tú lo correspondiente es meter la demanda o la denuncia, carpeta de investigación por el delito de secuestro, pero pedir los alimentos y también pedir el divorcio, porque aunque no lo haga ya está sufriendo la agresión y ya está sufriendo el secuestro. Pero si lo haces ya van a haber autoridades que estén vigilando las acciones de ella. Entonces yo sí te conmino, te pido que lo hagas, porque es la única manera que vas a tener una autoridad que puede poner medidas de protección para que tú y tus hijos estén resguardados o haya un antecedente de que ya sufriste amenazas y secuestro por parte de ella, si es que así son los resultados de las investigaciones. ¿Eugenia está cometiendo bigamia o adulterio? Sí, bueno, como Bueno, bigamia no, pero no. adulterio sí. Fíjate que, Rocío, que el adulterio está eliminado ya como tal, Ok. y la bigamia se daría en el momento en que contrajera matrimonio o que Ok. el concubinato tuviera más de 2 años, y entiendo que todavía no cumplen este periodo. Son 2 meses, pero ¿qué Exacto. delito se configura entonces al Eugenia estar casada y llevar al mismo, aunque no a la misma, no lo lleve al mismo lugar, a la misma casa, a su amante, a vivir ahí Es con violencia ella? familiar. Eso es violencia familiar, porque no está respetando la psique de su todavía cónyuge y entonces le está generando daño y mucho más a sus hijos. O sea que es violencia familiar hacia su esposo y a los hacia hijos. sus hijos Sí, también. claro. Está violentando a 4 personas. Exactamente. ¿Lo sabías, Eugenia? Pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? O sea, ya me hiciste mucho daño a mí durante ¿Por qué no 20 levantaste años. tú la demanda de que los habían secuestrado? Porque lo acabo de decir por miedo. Yo no sé si tú estás lo ¿Miedo a suficientemente qué? loca ¿Miedo como a para qué? hacerme ¿A algo ti? a mí o a Eugenia, mis hijos. te tiene Mira. miedo, te tiene pavor. ¿Pero de qué? Si yo ni siquiera Le hago quemaste nada. la ropa, ¿sí o no? Sí, Le hiciste sangrar con un sartenazo que le metiste. sí. Ah, le aventabas proyectiles y lo que te encontraras sin motivo aparente, nada más porque estabas de malas, ¿sí o no? No, porque me desquicia el señor. Ah, te desquicia el Y señor, nada más te por el desquicias simple tú. hecho de existir, ya con eso tienes derecho de aventarme cosas, de lastimarme Ay. enfrente de los niños, que los niños ahorita no puedan estar tranquilos, que tengan que tener una terapia especial, una plática especial, que el menor que tenga pesadillas, que no pueda dormir. O sea, eso te parece nada más por el simple hecho de existir, porque te desquicio. Hazme el favor. ¿Para qué te casaste con él si te desquicia? No entiendo. 1, 2. Tú sabes que tus hijos no te quieren ver. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no te quieren ver? Fíjate nada más, los hijos normalmente quieren estar con la mamá. Son pocos los que la rechazan. ¿Por qué tus hijos no te quieren ver? Fíjate qué imagen tienes ante ellos. Después del consejo me lo dices. Porque no tiene que ver con el secuestro, Eugenia, sino con todo lo que han visto, todo lo que han vivido, toda la agresión que ha recibido su padre, la única persona que ha sacado la cara por ellos. ¿O tú prefieres estar con tu amante que estar con tus hijos?
Dios mío. ¿Y lo que piensa Pablo sobre ti, Eugenia? Que sacaste las garras y que lo corriste a la mala. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque reconozco que me casé de no quererlo. O sea Nunca que lo sí, quise. o sea que sí reconoces que lo sacaste de la casa, lo corriste a propósito, lo cansaste. O quizá lo asustaste. En ningún momento yo lo corrí. Él se fue solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no nos llevábamos No, bien. a ver, porque lo levantaron cerca de tu casa. Pero además, cuando le quemaste su ropa, lo corriste. No, Y él no se fue- quiso ir. Sí, Ajá. sí, siempre lo he corrido. ¿Por qué? Porque no nos llevamos bien. Ujú. ¿Y por qué te casaste con él? ¿Por qué tuviste 3 hijos con él? ¿Por qué? Porque yo quería una salida fácil de mi casa. Ah. Porque yo tuve una niñez muy difícil. Ujú. ¿Y a poco es fácil esa salida que elegiste tener y irte con una persona que no amabas y además invitar a venir a niños al mundo? ¿Es fácil? No, pero bueno, a final de cuentas yo tenía una infancia muy difícil. Entonces lo que quieres yo que tus estaba hijos también la buscando- tengan. No, o sea, fueron en algún momento yo quise abortar a mis hijos, pero ya era demasiado tarde. O sea, ¿por qué? Porque yo sabía que nada más los iba a traer a sufrir. Con los 3. Porque con él he llevado Oye, ¿por qué no en lugar de provocarse la interrupción de un embarazo, por qué no usas un método anticonceptivo o no tienes sexo? Porque yo no estaba informada No. del sexo. Nunca me informaron. Mi mamá nunca me informó. Ajá. ¿Y tú qué? Entonces a mí se me hizo fácil. Ajá, ¿cuántos años tienes? 36, ¿Y a los cuántos fuiste mamá? a los 18. 18. Pues ya mayor de edad. A ver, lo que hagan nuestros padres con nosotros, creo yo, que tenemos nosotros la obligación como adultos de corregirlo, ¿cierto o falso? Si no, ya es pretexto. O sea, porque eso de vivir con esto, el estigma de que no, es que yo sufrí mucha violencia y tuve una infancia muy complicada, muy difícil. Entonces, pues por eso soy así. No, hazte responsable a la edad que ya eres adulto de el camino que vas a continuar en tu vida. ¿Tú no lo hiciste? No. Entonces seguiste procreando. ¿Para qué? ¿Para quedarte con una persona que no amas y que nunca has amado? Sí, nunca lo he amado, pero a pesar de todo, o sea, le digo, yo busco una salida fácil. Para... Es que ¿dónde le encuentras lo fácil a estar junto a alguien que no amas, que no soportas y encima tener hijos con él, Irene? O sea, no me hace ningún sentido inteligente, ni lógico, ni práctico, ni humano, ni nada. ¿Dónde se le escape? No tiene ninguna lógica lo que está diciendo y además de todo es una forma de manipular para victimizarse de la agresión constante que ella ha estado ejerciendo contra su pareja y contra sus hijos. Evidentemente a los 18 años uno ya tiene información y conocimiento y si una vez no pudiste interrumpir el embarazo, a la siguiente tú te operas, te ligas las trompas, tomas un método anticonceptivo, te proteges claro. y dejas a ese hombre con el que ya te había salido, ya tenías un hijo, como por qué continuar, por qué perpetuar con algo que aparentemente, según tú dices, te hacía sufrir tanto. Estamos frente a alguien que evidentemente no tiene lógica en su discurso, dado el alto nivel de crueldad con el que ella se desarrolla y con el alto nivel de victimización, como toda persona sociópata y como toda persona narcisista, que es finalmente la manera en que ella ha estado actuando desde el principio. Y además, bueno, con una víctima, porque también te voy a decir qué pasa con el sociópata, hay un disfrute del hacer sufrir a alguien, o sea, es una persona sádica y entonces tienes a el masoquista que se queda contigo y aunque aparentemente ella sufre mucho, no, ella disfruta el hacer sufrir a alguien, es el medio que ella conoce para subsistir. Y esto lo hace todavía muchísimo más complejo, más retorcido y más doloroso porque hay estos chicos, ya una joven y 2 niños de por medio, que están viviendo toda esta violencia que no tiene ningún sentido y que viene de la persona de la que tendrían que encontrar protección, amor y cuidado. Y ha sido todo lo contrario. Por eso yo creo que no quieren estar contigo, ¿no, Eugenia?
No, porque él ha estado metiendo ideas en la cabeza a los niños. Para nada. ¿Qué ¿Cuáles ideas ideas? le voy a estar metiendo? ¿Cuáles Siempre ideas? Desde Mira, que tú te ideas. fuiste a trabajar, A yo ver, los Eugenia. estuve cuidando. Que tú los maltratas, pues ellos lo han visto toda su vida. Ahora, el lenguaje corporal de Pablo, pues está como echado para acá. O sea, le tiene pánico, no te puede tocar, y mucho menos aquí.